Sí, dos, tres. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, sí, muy bien, yo muy bien. ¿Ustedes bien? ¿Me escuchan bien igual? Doctor Rodrigo, Sí, se escucha. Ya se escucha también el de producción. Perfecto. ¿aquí me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Muy bien, gracias. Nada más reviso con Femecot. Sí, se escucha también. Tal vez en el momento que corramos una música ambiental no se va a escuchar. Perfecto, pero ya se escucha el micrófono. Por eso lo estoy- Muy bien, gracias. Y yo estoy al pendiente y en cuanto termine la música, ustedes me digan, yo empiezo. Sí, nomás estamos con una invitación. Lo vamos a iniciar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero, pues vamos a iniciar porque ya estamos en tiempo y estamos ya ya traemos la señal de la página de YouTube. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestra reunión mensual, en esta ocasión híbrida. Quiero darle las gracias al Hospital Regiomontano por facilitarnos las instalaciones y quiero presentarles al doctor Luis Dávila, que nos está acompañando aquí. Él es el encargado aquí de las instalaciones, casi prácticamente amo, dueño y señor, y quiere recibirlos y dirigirles unas palabras. Gracias, Luis. Buenas noches, nada más saludarlos, a muchos de ustedes los conozco, me da gusto verlos aquí. Dar la bienvenida a nombre del hospital, como dice el doctor Favela, el Hospital Regiomontano, pues es un hospital general de segundo nivel, un proyecto de Grupo Ginequito, y pues nos da mucho gusto que estén aquí y poderlos recibir cuantas veces quieran. Esta es su casa, los invitaríamos mucho a que conozcan las instalaciones. Tenemos 4 salas de cirugía, un área de medicina del dolor, y bueno, habitaciones nuevas, muy cómodas, muy amplias, y que pudieran conocernos. También los invitamos que si gustan al final tomarse la foto ahí en el banner de nuestros hospitales, y si tienen a bien pues subirla a sus redes sociales, pues nos daría mucho gusto. Bienvenidos y que tengan una muy buena sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Bueno, pues para darle seguimiento a nuestro orden del día, le voy a pedir al doctor Alessio Nilo Fulvi que nos haga favor de venir a leernos el acta anterior, por favor. Hola, buenas noches. La sesión del mes de junio, ya supimos, fue en el Hotel Milenio. Tuvimos al doctor Diego García Bol con la plática, artroplastia total de cadera por vía anterior, tips y tricks. Después tuvimos una mesa redonda donde estuvo moderando el doctor Favela, y dentro de los panelistas tuvimos al doctor Raúl López Solís, al doctor José Dionisio Palacios Barajas, al doctor Antonio Porto Salas y al doctor Óscar Treviño. Al último tuvimos el patrocinio de Ortopedia Verástegui, donde recordarán las prótesis estas electrónicas bastante interesantes. Tuvimos una asistencia de 61 personas y hasta el momento llevamos 361 repeticiones virtuales. Si están de acuerdo para pasar el acta, por favor vamos a votar. Muy bien, se pasa el acta por unanimidad. Y para continuar con la orden del día, vamos a darle paso, por favor, al doctor Rodrigo
Burgos Paz de la Ciudad de México para ver la plática Tratamiento de osteoartrosis de tobillo con casos clínicos y estudios de imagen. El doctor es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y tiene una subespecialidad en pie y tobillo. Adelante, doctor. Lo vamos a tener de forma virtual. Claro que sí, muchas gracias. Pues antes que nada, me encantaría, por supuesto, estar allá con ustedes, pero afortunadamente ya la tecnología nos ha ayudado para poder estar, aunque sea lejos, pero realmente cerca. Y la realidad es que siempre me da gusto compartir con ustedes y más sobre todo la experiencia, en este caso de un caso en particular que les voy a mostrar, que vamos a platicar acerca sobre de la osteoartrosis de tobillo, pero al final de platicar sobre este caso, que la realidad fue un caso muy, muy complicado, en donde aunque la parte final del caso fue buena, la realidad es que fueron varios años los que tuvimos que estar tratando a este paciente por las diferentes condiciones. Entonces, tanto ustedes como el laboratorio, los cuales también agradezco la invitación, la intención era platicar acerca de la osteoartrosis. Como bien saben, así como es a nivel de rodilla y que casi siempre el tema lo dominamos a nivel de rodilla, pues también la osteoartrosis desafortunadamente existe en el pie, en el tobillo. Recordar que la osteoartrosis es un proceso inflamatorio crónico y degenerativo y que obviamente va a haber diferentes vías fisiopatogénicas, tanto mecánicas como biológicas. Y aquí dentro de las partes biológicas es donde podemos hacer énfasis en ciertas condiciones como medicamentos y demás. Y que obviamente pueden afectar principalmente a las articulaciones completas. Sabemos bien que está caracterizado por un estrés mecánico, donde va a haber una erosión, la presencia de osteofitos, la esclerosis subcondral, pero de nueva cuenta alteraciones bioquímicas y morfológicas a nivel de la membrana y de la cápsula articular. El detalle, bien sabemos que desafortunadamente el cartílago es avascular y que aunque facilita el movimiento y protege el hueso subcondral y tenemos el líquido sinovial, pues esta es la causa por la cual tenemos este desgaste. Estas causas de dolor y molestia. Sin embargo, hay que recordar que la osteoartrosis no solamente está compuesta por el desgaste de las articulaciones, sino los factores inflamatorios que van a provocar también ciertas condiciones a nivel de inflamación de la parte interna de la rodilla, de la articulación, en este caso la rodilla, o en su defecto puede ser también el tobillo, en donde va a haber inflamación del tejido sinovial, alteraciones a nivel del hueso subcondral, distensiones de la cápsula articular e incluso distensiones ligamentarias y tendinitis o inflamación de los tendones como mecanismo de defensa para no tener lo menos posible dolor o molestia. Esta es una imagen de cómo realmente debería de ser un cartílago de manera histológica, en donde lo primero es el pericondrio y posteriormente están los condroblastos y al final los condrocitos, en donde se pueden llegar a formar unas lagunas, y aquí es donde son los primeros cambios de la osteoartrosis los que sufren los condrocitos, que si vemos en esta otra imagen empieza a ver la formación de nidos de condrocitos secundario al incremento de las proteínas de la matriz extracelular con una diferenciación hipertrófica, que esto desafortunadamente es lo que va a contribuir a la fisiopatología de la osteoartrosis, que aunque se forman osteofitos y esto es un mecanismo de defensa y se puede formar fibrocartílago también como mecanismo de defensa, desafortunadamente estos dos principales mecanismos de defensa son realmente dañinos. Hay que recordar en todos nuestros pacientes, y no solo de rodilla, insisto, también a nivel de tobillo, cuáles factores pueden estar presentes. Desde los factores de herencia, recordar que ya hay incluso algunos marcadores genéticos que nos pueden predisponer a ciertas alteraciones genéticas o incluso la ascendencia que tengamos de forma genética, sobre todo los europeos de la parte de Austria, Alemania, Francia, Italia. Obviamente la obesidad, el sobrepeso, la debilidad muscular, que eso también es muy importante, porque si no hay estabilidad, no solamente ligamentaria, sino también no hay estabilidad por medio de los músculos, empieza a haber movimientos anormales que empiezan a desgastar por inestabilidades nuestras articulaciones. Obviamente dentro de estos también las lesiones nerviosas. Si nosotros tenemos un paciente con una alteración nerviosa en algún nervio en particular, pues obviamente va a haber desgaste. Obviamente las lesiones articulares erosivas por el exceso repetitivo de las articulaciones. Y otra de las partes importantes en la que normalmente nos fijamos son las angulaciones o las deformidades angulares, pero solo y en la mayoría de las ocasiones nos fijamos en las rodillas. Sin embargo, hay que fijarnos también en las deformidades a nivel de tobillo y recordar que, bueno, también hombros, caderas,
manos, columnas, son zonas de desgaste. La edad contribuye a la osteoartrosis, sin embargo, no es uno de los principales factores porque, bueno, la edad, lo que sucede es que hay una disminución de la síntesis del contenido de los proteoglicanos que va a disminuir el agua intersticial y esto va a hacer que tengamos, por supuesto, menos espesor y capacidad y mayor capacidad de deformación y menor resistencia del cartílago y que desafortunadamente, conforme van pasando los años, vamos a empezar a tener apoptosis de los condrocitos y va a aumentar, por supuesto, la incidencia por arriba de pacientes de 60 años de edad. Sin embargo, hay pacientes de menor edad que también pueden tener datos de artrosis secundario a las actividades que pueden estar haciendo. Estos son, por ejemplo, algunos marcadores genéticos que nos dicen que pueden los pacientes tener o desarrollar algún factor de la osteoartrosis. En una herencia, por ejemplo, un 65%, los pacientes van a iniciar con osteoartrosis primaria. Sin embargo, ya hay genes específicos o polimorfismos específicos para cadera y rodilla. La raza y el sexo van más en función a la parte, como les decía, de ascendencia europea, y el sexo desafortunadamente más en función a las mujeres. Cuando las mujeres ya pierden o llegan a la menopausia y pierden esas hormonas protectoras, es cuando empieza a haber un incremento del riesgo de osteoartrosis por la deficiencia de los estrógenos, porque obviamente disminuye la síntesis de los proteoglucanos y se duplica el riesgo en las mujeres. El sobrepeso y la obesidad no nos ayuda porque la probabilidad de incrementarse 5 veces más, sobre todo a nivel de la rodilla y además por los factores mecánicos a nivel de cadera, columna y tobillo. Las alteraciones biomecánicas por las malas alineaciones, los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, deportistas de fin de semana o albañiles, etcétera. O sea, sí necesitamos saber a qué se dedican nuestros pacientes y obviamente el desgaste por el uso repetitivo exagerado. Perdón, desafortunadamente ya nosotros nos encontramos en una fase en donde estamos entre 2.800 a 3.200 pacientes por cada 100.000 que van a presentar a nivel mundial los datos de osteoartrosis y que en esta otra gráfica, que son estudios que se publicaron en el 2020, también nuestro país ya se encuentra en la tabla en la zona media. Es decir, la tendencia de nosotros como país es a tener mayor riesgo de osteoartrosis. Ya también, y esto muchos de ustedes ya lo saben, ya tenemos estadísticas en donde sabemos que el 10.5% de la población en México va a presentar los datos de osteoartrosis, que ya también desafortunadamente es una de las principales causas de morbilidad e incapacidad de pacientes mayores de 65 años, pero de estos pacientes de 65 años podemos nosotros tener pacientes que tengan 80, dentro de esos pacientes el 80% puede tener datos de evidencia radiográfica de osteoartrosis, sin embargo solo el 25% puede llegar a ser sintomático. Y la prevalencia en relación a hombre-mujer, secundario a las alteraciones hormonales en el caso de las mujeres. También sabemos que ya hay estadísticas en las cuales, pues desafortunadamente, ustedes que se encuentran en el norte del país tienen un mayor porcentaje de riesgo de desarrollar osteoartrosis. Por ejemplo, ustedes en Nuevo León son 16.3%, Chihuahua 20.5%, a diferencia de Yucatán que tiene un 6.7%. En algún momento alguien me preguntaba a qué se debía. La realidad es que creo yo, solo es creencia, que pudiera ser por la cercanía que tenemos hacia Estados Unidos y obviamente a lo mejor por las condiciones de dieta. Ese es otro de los factores, que también la verdad es que la dieta de ustedes es más rica que otros lugares, pero que eso también puede ser uno de los factores por los cuales tengamos mayor riesgo de desgaste en la población del norte del país que en el sur. Y que la relación entre hombres y mujeres, 11.7% de mujeres en relación a 8.71%. Otro de los datos que importa sobre todo a nivel de las mujeres, que no es solo la edad, la menopausia, sino también el cigarro. Sabemos que es otro de los factores que desafortunadamente cuando está presente el cigarro también se desarrolla esto. Ahora bien, desafortunadamente la osteoartrosis ya no se considera como un factor, un síntoma o signos más allá de una patología por carga o estrés, sino desafortunadamente la osteoartrosis ya se considera como una enfermedad porque la osteoartritis, como se ve en este recuadro, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, si nosotros tenemos en osteoartrosis y desafortunadamente aquí en este cuadro, si lo ven del lado derecho, en el recuadro del lado derecho, en el segundo recuadro, pues desafortunadamente las mujeres tienen un mayor riesgo
de desgaste y de desarrollo de enfermedades cardiovasculares en relación a los hombres. Obviamente saber los factores de estrés que pueden tener, factores etiológicos, perdón, que pueden tener nuestros pacientes, desde el estrés anormal, como la presencia de displasias, fracturas, incluso la propiocepción de las articulaciones, la debilidad muscular, como lo mencionamos, y los otros factores que sí tienen que ver con la edad, un proceso de inflamación, y que aquí es lo importante también de esta plática, cambios metabólicos y factores endocrinos, que todos estos van a provocar que haya un estrés anormal con apoptosis de los condrocitos, con pérdida de los proteoglicanos, daño de las fibras de colágeno y empezar a tener la formación de osteofitos y esclerosis del hueso subcondral. Recuerden que también se puede repetir durante años, pero ya después de que se considera como una enfermedad después de 6 meses, ya esto ya es una enfermedad crónica dentro de la osteoartrosis. Las manifestaciones, principalmente nuestros pacientes van a llegar con nosotros por dolor, pero que también los pacientes van a tener cierta rigidez articular y que también, bien sabido por ustedes, desafortunadamente muchos de los pacientes pueden llegar a tardar hasta 30 minutos en poderse incorporar, y que eso es parte importante de tratar de ayudarles a nuestros pacientes para que no lleguen a ese grado de desgaste, desde tratamientos médicos, tratamientos no médicos, hasta tratamientos quirúrgicos. Y nos vamos a enfocar un poquito más, ahora sí ya, hacia la parte de la artrosis de tobillo, que lo que hay que tomar en cuenta es la biomecánica del tobillo. Es una articulación que soporta aproximadamente 500 newtons por unidad de superficie. La superficie aproximadamente son 350 milímetros cuadrados, a diferencia de cadera, que son 1100, o de rodilla, que son 1120, y que soporta, a pesar de tener menos superficie articular, 5 veces más el peso corporal durante la marcha. Es una de las articulaciones que más lesiones puede sufrir en cantidad de estrés por centímetro cuadrado en relación a la biomecánica del tobillo, y que también, desafortunadamente, en relación al grosor del cartílago, el cartílago articular del tobillo puede estar en un grosor entre 1 a 1.7 milímetros, comparado entre rodilla, que puede estar entre 1 hasta 6 milímetros de grosor. Recordar cuáles son las zonas de cartílago a nivel del tobillo, principalmente el astrágalo, que desafortunadamente es el que más se llega a afectar en la osteoartrosis, desde las zonas del domo astragalino, la cabeza y la zona lateral y medial, o la zona subastragalina, pero también la parte importante es la parte de la vascularidad. Independientemente de tener una fractura de astrágalo con alteraciones o presencia de una necrosis avascular secundaria a una lesión de una arteria, hay que recordar también cómo es la vascularidad, porque tenemos arterias a nivel del seno del tarso, la arteria deltoidea, que pueden estar también afectadas, y esto provocar que no tenga una buena irrigación nuestro tobillo a nivel de hueso, y también con el proceso de inflamación, la pérdida de cartílago. Entonces también recordar, incluso hasta de forma lateral o medial, cómo vienen las arterias, para que entonces podamos nosotros detectar, incluso hasta por abordajes quirúrgicos, dónde debemos de tener cuidado para poder hacer los abordajes. Otra de las condiciones, pues, es recordar que tenemos el colágeno, tenemos agua y tenemos las células de los condrocitos, que están en primera instancia las células más superficiales, el agua y el colágeno en la parte baja, en contacto con la superficie del hueso subcondral. Y dentro de las causas principales de osteoartrosis son primeramente las artropatías y, por supuesto, las lesiones postraumáticas. Incluso las lesiones postraumáticas, como el caso que les voy a mostrar, en donde he hecho mucho énfasis en que nosotros tengamos mucho cuidado con la evaluación de los esguinces y el tratamiento de los esguinces. Ahorita lo vamos a ver. Otra de las causas es el alcoholismo, la ausencia congénita del dolor, como les veíamos, las alteraciones neurológicas, enfermedades como lepra, polio y siringomelia. Y estas imágenes están puestas a propósito porque, de alguna manera, a lo mejor nosotros podemos tener algunos pacientes que tengan ciertas alteraciones o discapacidades, y a lo mejor no pensamos en que pueden ser, sí, en efecto, con ciertas discapacidades y ser deportistas de alto rendimiento, pero que por las mismas discapacidades pueden incrementar el riesgo de artrosis. No es lo mismo los corredores que tenemos aquí, que por ejemplo alguien que esté en silla de ruedas y que sea un corredor en silla de ruedas, que por la inmovilidad puede también tener artrosis. Y la otra, y muy importante, es que no solamente cuando platicamos de tobillo en pie es ver la artrosis de tobillo, sino que también, desafortunadamente, existe el hallux rigidus, que esto también es importante ver en nuestros pacientes, que no todo es juanete, y que si ustedes detectan un paciente con hallux rigidus, pues probablemente sí, lo ideal, además de darles
la utilización de medicamentos para mitigar la inflamación, mejorar las condiciones del cartílago con los condroprotectores y demás, pues de alguna manera también tomar en cuenta cuándo es realmente ideal hacer un tratamiento quirúrgico en minerales rígidos. Ahora, dentro de los síntomas principales, va a ser obviamente un dolor que generalmente se va a empeorar durante el día, que se alivia con el descanso, que incrementa el volumen y la sensibilidad de las articulaciones. Puede o no haber crepitación, eso no es patognomónico de la osteoartrosis. Aumenta obviamente cuando es prolongado o es grave, la osteoartrosis es más severa. Y la rigidez matinal y el deterioro funcional, sobre todo en pacientes incluso, no solo de 65 años o de 60, sino incluso ya pacientes desde los 50 años. Y obviamente los pacientes principalmente van a quejarse de que no pueden moverse de manera adecuada, incluso hasta subir o bajar escaleras van a tener alteraciones, dolor o molestia. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Recuerden que aquí el dolor va a estar en proceso secundario, normalmente un proceso incluso de inflamación. Entonces nosotros dentro del dolor tenemos varios receptores que son el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, y casi siempre los pacientes van a experimentar estos síntomas que van a ser incapacitantes, pero que va a ser un dolor mixto, en donde incluso se va a enmarcar dentro del modelo psicosocial de nuestros pacientes, porque al momento de no tener una adecuada vida, por así decirlo, en relación a que no se pueden mover de manera adecuada, sí les afecta de manera psicológica. Entonces hay que recordar que dentro de las articulaciones hay una respuesta de los nociceptores periféricos, ya sea por la lesión tisular o la inflamación en las articulaciones, porque en las cápsulas articulares o en el cartílago están precisamente los receptores nociceptores del dolor. Y que del dolor neuropático va a haber alteraciones sobre todo de las estructuras que inervan la articulación, en donde va a haber cambios en el sistema nervioso periférico o de la médula espinal, donde va a haber mayor actividad de las vías descendentes que van a facilitar esto el dolor, y va a haber pérdida de las vías descendentes que son precisamente las vías antinociceptivas. Es por eso que tenemos un dolor mixto. El origen del dolor, recuerden que también es multifactorial. Puede ser desde las condiciones mecánicas como el incremento de la presión intraósea, el estiramiento periostal, las microfracturas subcondrales, la hipertrofia de la sinovial, la distensión de la cápsula articular por proceso de inflamación y por ende distensión de ligamentos y contracturas musculares, pero que desafortunadamente cuando se combinan todos estos empieza a haber dolor o molestia. La osteoartrosis afortunadamente se presenta en cadera o en rodilla en 1% en relación a lo de tobillo. Es más común en pacientes jóvenes y casi siempre por consecuencia de traumatismos en un 65%. Obviamente el principal síntoma es el dolor, y que sí podemos nosotros, cuando tenemos un paciente con osteoartrosis inicial, dar un tratamiento conservador con la utilización de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, órtesis, terapia física, rehabilitación, incluso medicamentos como el cáncer pluriarticular, que son ultracéntricos. También cuando veamos a nuestros pacientes, pues hay que ver la clínica. Casi siempre los pacientes, como ya son de manera crónica, van a tener atrofia de los gastrocnemios, obviamente una disminución de la velocidad de la marcha, con cada vez pasos más cortitos porque no pueden tener pasos más largos por el dolor. Los reflejos osteomusculares van a estar disminuidos, así como los pacientes que son deportistas, por ejemplo, sí van a tener ya dificultad para correr o saltar. Y al mismo tiempo, como en rodilla, pues aquí en un tobillo tenemos las alteraciones de osteocondritis y osteocondritis disecante, que la osteocondritis es la lesión o el defecto osteocondral, aquí en este caso principalmente en el astrágalo, que obviamente sí involucra el cartílago y el hueso subcondral, principalmente por efectos o eventos traumáticos, y que incluso puede tener una presentación idiopática. Pero la osteocondritis disecante es cuando ya se considera una enfermedad en donde ya está la separación del segmento del cartílago del hueso subcondral, y que sí se presenta mucho en rodilla, pero desafortunadamente también en tobillo, y el tobillo desafortunadamente es muy ingrato para el tratamiento de este tipo de lesiones. Obviamente hay que tratar, en la patología sabemos que es enigmática en cuanto a saber qué fue lo que lo provocó, cuál va a ser el tratamiento, y sobre todo lo que nos preguntan los pacientes, y es mucho más complicado decirles un pronóstico. Casi siempre el 4% de las artrosis son originadas por osteocondritis. Los traumatismos de tobillo normalmente se van a asociar a las lesiones de cartílago, y me refiero a traumatismos de tobillo incluso hasta con esguinces de tobillo.
Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta este tipo de lesiones. Los esguinces no son esguincitos, los esguinces sí pueden llegar a ser lesiones muy importantes, sobre todo si tenemos una inestabilidad del tobillo, o puede ser una de las causas principales para afectar mayormente el tobillo. Puede haber los defectos que pueden ser solamente de cartílago sin hueso subcondral, también eso es importante. Hablando principalmente del astrágalo, pues tenemos lesiones a nivel de la porción anterolateral y posteromedial, que es donde principalmente se dan este tipo de lesiones. Cuando nosotros tenemos o observamos en los estudios que les dejamos a nuestros pacientes una lesión condral en la región lateral, seguramente el mecanismo de lesión fue un mecanismo de cizallamiento a nivel del tobillo, pero cuando tenemos una lesión medial, en la mayoría de las ocasiones, son por mecanismos de impacto con torsión o sobrecarga axiales cuando mayormente se afecta. Y esta es una imagen que me gusta en lo particular para poderles comparar cómo realmente se ve la alteración entre las afectaciones condrales de rodilla y las afectaciones condrales de tobillo. ¿Cuál es la situación? Que a nivel de rodilla tenemos precisamente un punto específico solamente a nivel de rodilla que puede contactar la articulación como tal, pero desafortunadamente en tobillo toda la articulación está en contacto. Por eso es que podemos tener un mayor riesgo en cuestión de área de lesión de las lesiones osteocondrales. Recordar que pueden ser, sí, en efecto, las lesiones osteocondrales traumáticas o no traumáticas, que puede haber dentro de las no traumáticas ser por isquemia, necrosis o incluso de forma genética, y que dentro de las características o los porcentajes, cuáles son las lesiones más frecuentes son las laterales, entre un 93 a 98%, pero las mediales nos quedan muy atrás, en un 61 a 70% podemos tener lesiones mediales. Dentro de las traumáticas, los microtraumatismos que tienen que ver con las actividades deportivas o con las actividades laborales, fracturas condrales por algún accidente en particular o fracturas osteocondrales. Y esta es una forma de poder identificar o tratar de entender cómo puede haber alteraciones a nivel del hueso subcondral sin que haya realmente una afectación a nivel de cartílago, y empieza a haber una segmentación del cartílago o incluso del hueso subcondral por las condiciones de carga axial en la zona principalmente a nivel de la axila del tobillo. Los esguinces es un rol súper importante en las lesiones osteocondrales, por lo que les mencionaba, no solamente por el impacto al momento de tener el varo o valgo del tobillo, el impacto entre el astrágalo y la tibia, sino también las afectaciones por los ligamentos, que si no tenemos cuidado y en nuestro paciente desarrolla una inestabilidad, esa inestabilidad va a hacer que tengamos estos datos de inestabilidad y de artrosis. Se puede clasificar dependiendo de la edad, la integridad condral, la inestabilidad ósea, la localización, y obviamente la tenemos que clasificar según las imágenes. Obviamente va a tener, respecto a la edad, dependiendo de la madurez esquelética, y que la osteocondritis se puede clasificar como juvenil o del adulto, y que principalmente el grupo 1 son niños que están entre 11 a 13 años de edad. Me imagino que aquí habrá varios que vean niños, y no necesariamente tenemos que ser ortopedistas pediatras, sino más bien en cuestión de trauma en niños, pensar en estas condiciones. Cuando es un grupo 2, son adolescentes que están más o menos entre los 12 a los 14 hasta los 20 años de edad, y el grupo 3 ya cuando son pacientes mayores de 20 años. Respecto a la integridad del cartílago, la integridad condral, podemos tener lesiones cerradas o abiertas, que esto va a depender obviamente del cartílago esté o no en contigüidad, y que dentro de la clasificación intraoperatoria, esto ya todos ustedes lo dominan perfectamente bien, porque es exactamente la misma clasificación que utilizamos para rodilla, cuando es el tipo 1, 2 o 3 o 4, sobre todo la 4 cuando tocamos el cartílago o ya hay la presencia de cuerpos libres y defectos osteocondrales en la zona que puede tener alteraciones de cartílago. Y dentro de esto también el tratamiento es muy parecido a lo que se puede hacer en rodillas. Sin embargo, el problema de tobillo es que es una zona muy pequeña como para poder hacer tan fácil o tan sencillo como se puede hacer en rodilla, por la cantidad de la superficie articular y la cantidad del espacio articular que tenemos. Radiográficamente, en el estadio 1 hay obviamente una pequeña compresión a nivel del hueso subcondral, en el estadio 2 ya un fragmento osteocondral que puede estar desinsertado, en el grado 3 un fragmento que está completamente desinsertado, y que en
En el estadio 4 ya hay una desinserción completa con cuerpos libres que defectan toda la superficie articular. El trauma agudo, obviamente las lesiones osteocondrales pueden pasar incluso inadvertidas y eso sobre todo, como les decía, en esguinces. Sin embargo, hay que pensar en que pudiera tener nuestros pacientes. Radiográficamente, obviamente es difícil ver lesiones osteocondrales si no es que sean grandes y de forma aguda también es muy complicado verlas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos algún paciente que pudiéramos sospechar que tiene una lesión y que ya lo tratamos y que sigue a lo mejor con dolor articular, bueno, la intención es tratar de ver ahí donde ven esa flechita que pueda tener esa manchita y que podríamos sospechar que el paciente tiene datos de osteoartrosis inicial o osteocondritis o incluso condromalacia secundario al traumatismo que tuvo el paciente. Entonces hay que sospechar si tiene ese tipo de sintomatología, a pesar del tratamiento que ya le dimos, terapia, rehabilitación, inmovilizaciones, etcétera, y medicamentos, si sigue con ese dolor o molestia o inflamación, no dudar en tomarle un estudio, en este caso la resonancia magnética, que es el gold estándar para las lesiones de cartílago a nivel de tobillo, en donde pues no solamente la intención es ver si hay osteofitos colapsados o si hay líquido inflamatorio, sino también ver los cambios que puede haber a nivel del hueso subcondral, como se ve en la imagen del lado derecho, en donde aquí sí hay una alteración muy importante del hueso subcondral, que aparentemente en la placa de rayos X del lado izquierdo no se observaría mucho, pero del lado derecho en la resonancia magnética sí se ve muy bien. O lesiones tan severas como estas que se ve del lado izquierdo, comparativa, en donde ya hay una afectación importante de toda la superficie ósea y obviamente de la zona del cartílago a nivel del tobillo. Obviamente se va a manifestar cuando ya son lesiones crónicas, con dolor profundo en el tobillo, de forma persistente, intermitente y que incluso puede ser durante la actividad o después de actividad física. Y realmente lo que sucede es que por la carga axial empieza a haber alteraciones por defecto axial del cartílago y empieza a haber afectaciones del hueso subcondral con microlesiones o microfracturas del hueso subcondral y empieza a haber una segmentación de este mismo y es cuando empieza a haber alteraciones secundarias incluso hasta la parte vascular. Ahora bien, no solamente podemos tener lesiones a nivel del tobillo, porque también hay que sospecharlo, en la zona de la articulación entre el astrágalo, tibia y peroné, sino que también puede haber alteraciones a nivel de la articulación subastragalina y que eso puede ser lo que le esté provocando dolor o molestia a nuestro paciente. Entonces, dentro del tratamiento, obviamente hay estrategias no farmacológicas y farmacológicas. La cirugía, en la mayoría de las ocasiones, casi siempre la última opción para tratamiento. Dentro de las no farmacológicas, pues obviamente está que el paciente pueda hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto, acuáticos, que tengan que ver con poca resistencia, educación para el automanejo de la enfermedad de nuestros pacientes, es decir, que entiendan que ya no pueden hacer a lo mejor actividad física intensa si es un deportista de alto rendimiento, porque van a empeorar en ese sentido. Educación neuromuscular en relación a fuerza con fisioterapia, terapia física, a disminuir el peso corporal, el uso de dispositivos, incluso si es necesario, algún tipo de órtesis o alguna bota inicial, pero idealmente no de manera prolongada. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues bueno, ya hay diferentes clasificaciones y diferentes asociaciones que nos dan los diferentes algoritmos para poder tomar en cuenta que podemos utilizar desde un principio la utilización de paracetamol y AINES, incluso la utilización hasta de AINES tópicos, pero dentro de ellos también los CISADOAS, y que todavía están pendientes. Sin embargo, es una de algo que puede prometer es la utilización de los nutracéuticos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un dolor leve, que a lo mejor está en un inicio y no tiene una lesión condral tan importante, con la utilización de analgésicos, incluso no opioides, paracetamol y AINES, puede ser suficiente. Y así ir subiendo el tratamiento médico conforme vaya teniendo dolor o molestia a nuestros pacientes. Pero lo que nos trae el día de hoy aquí es precisamente para poder platicarles acerca de este producto, que es la curcumina o la cúrcuma, en donde en un inicio, pues al ser un farmacéutico, un nutracéntrico, perdón, podríamos pensar que pues realmente podría no funcionar mucho. Sin embargo, y como nos gusta a todos, ya hay estudios que realmente nos dicen que sí, puede funcionar como un medicamento coadyuvante al tratamiento. Obviamente no es un tratamiento único, siempre será un coadyuvante, en donde ya hay diferentes estudios que nos pueden mostrar que sí realmente puede funcionar. ¿Qué es lo que hace la curcumina?
Lo que hace es principalmente actuar sobre varios niveles a nivel de la cascada de inflamación, modula la producción de las interleucinas y esto a su vez disminuye la acción de la fosfolipasa A2 y de la ciclooxigenasa 2 y la 5-lipoxigenasa. Es decir, no afecta realmente la actividad del del COX-1, perdón, lo que contribuye a que sí tiene una buena tolerancia, sino va más enfocado hacia la cascada inflamatoria de las fosfolipasas, perdón, y la ciclooxigenasa tipo 2. Entonces la curcumina lo que tiene es una acción antiinflamatoria. Se debe de lo que hace la curcumina por acción antiinflamatoria es que modula los factores inflamatorios como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, que son principalmente los que tienen actividad anticatabólica y dan otros factores de transcripción para el desarrollo por la inflamación de la afectación del cartílago. Es un medicamento que inicialmente se empezó a utilizar en Bélgica desde hace ya varios años y que realmente la recomendación va más en función para mantener la flexibilidad de las articulaciones, preservar las articulaciones y limitar el envejecimiento del cartílago para mejorar la función articular, especialmente en articulaciones o tendones que pueden ser sensibles o susceptibles a desgaste. Entonces, desde un principio, y lo que creo que ahora nosotros como ortopedistas nos tenemos que dar a la tarea es que si nosotros tenemos un paciente en el cual sabemos su futuro en relación a que se va a desgastar, ya sea deportista de alto rendimiento, seguramente aquí ustedes muchos tendrán a deportistas de alto rendimiento, deportistas de fin de semana, pacientes adultos mayores con sobrepeso importante, obesidad, etcétera, pues esos pacientes sabemos que se van a desgastar. Entonces, obviamente los pacientes con alteraciones traumáticas, pero si nosotros podemos prevenir que estos pacientes por el desarrollo, por la edad, por los factores que tengan, van a desarrollar la osteoartrosis, mujeres por ejemplo también, entonces podemos nosotros ayudarles desde un principio. Este es un estudio, que es un estudio retrospectivo, fue un estudio observacional, en donde hubo muchos pacientes, fueron 820 pacientes, todos se les dio el extracto de cúrcuma, en relación a darles 4 a 6 cápsulas por día, por más de 6 meses, para tratar principalmente el dolor en pacientes con osteoartrosis, sin mencionar que es como tal un analgésico o un antiinflamatorio, que sería como un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroideo, simplemente por el factor antiinflamatorio, tratar de quitar el dolor a los pacientes. Fueron 723 pacientes, de los cuales 81 usaron dos cápsulas al día y fueron 723 pacientes que usaron 2 cápsulas al día y 81 pacientes que usaron 3 cápsulas al día, 296 hombres y 511 mujeres. La intención de este artículo fue evaluar el beneficio, cuál fue el periodo de tratamiento, cuál sería el periodo de tratamiento necesario, cuáles fueron los efectos indeseables también del medicamento y determinar sobre todo si se podía conseguir mejores resultados en alguna localización específica, ya sea rodilla, cadera, columna, manos, etcétera, y también en términos de gravedad del dolor, qué tanto mejoraba la flexibilidad y la calidad de vida. Con respecto a lo que se pidió a los médicos es que les informaran a los pacientes lo que necesitaban tratar de identificar, que eran estos 4 factores que les decía. Lo de calidad de vida fue más en relación a la escala visual análoga en relación al dolor, la flexibilidad de 0 a 10, la intensidad del dolor igual de 0 a 10 y la localización, cuál era la principal articulación que tenían afectada. Respecto a la gravedad del dolor, sí hubo una disminución progresiva, significativa, en la mayoría de los pacientes, sobre todo cuando ya cumplían 6 meses de tratamiento. La impresión de la flexibilidad, también a los pacientes tuvieron una impresión de mayor flexibilidad, o sea, sí aumentó de forma significativa, también al paso de los 6 meses. Y con estas dos condiciones, la disminución de la gravedad del dolor y la impresión de la flexibilidad, es decir, esta doble mejora, los pacientes tuvieron una mejor calidad de vida, y lo reportaron en el estudio. Ahora, es importante que en este estudio se observó que la mayor parte de la mejora se produjo a partir de las 6 semanas de tratamiento y que, bueno, se dio el tratamiento hasta los 6 meses y que se mantuvo y en algunos casos se incrementó esa parte. Aunque en algunas situaciones la gravedad del dolor fue más intensa entre algunos pacientes con artrosis de rodilla y de hombro o de columna, el efecto analgésico entre estas 3 articulaciones fue similar y que la percepción de la flexibilidad fue menos evidente en columna vertebral y mano, pero que sí hubo una mejor flexibilidad de forma clínica en rodilla. Y que también algunos pacientes
con este tipo de tratamiento, la utilización de la curcumina, redujeron significativamente el número de tratamientos adicionales que podían tomar respecto a analgésicos y AINES. Entonces, los resultados fueron la evaluación global proporcionada por los pacientes, que sí se confirmó a las 6 semanas de inicio, en donde a las 6 semanas el 77.1% de los pacientes ya decía que estaba satisfecho con el uso de la curcumina, un 79% seguía satisfecho a los 6 meses. Aquí es importante entonces entender que 2 cápsulas en este estudio que se utilizaron, podía haber una mejoría significativa respecto al dolor, la flexibilidad, la calidad de vida, y que bueno, sí reduce el uso de terapias concomitantes como algún otro tipo de antiinflamatorios, o incluso, aunque yo no le tengo miedo a los opioides y si es necesario hay que utilizarlos, bueno, podría ser una opción para disminuir el uso de opioides, sobre todo en nuestros adultos mayores. La mejora clínica fue a los 6 meses y los beneficios, si no estuvieran relacionados, realmente si los pacientes tomaron algún otro medicamento, sino solamente al uso de la curcumina. Por ende, en el estudio, las indicaciones como tal lo mencionaron como una osteoartritis dolorosa en la rodilla o en la cadera, y que por su efecto antiinflamatorio o su acción antiinflamatoria o el efecto analgésico, la curcumina, los pacientes quedaron satisfechos después de 6 meses de estarlo utilizando, y que bueno, realmente puede ser un medicamento coadyuvante en el tratamiento de nuestros pacientes. Hay estudios in vitro donde sí se ve que hay un efecto anticatabólico que inhibe las metaloproteasas y estimula la producción de los glicosaminoglicanos, y que refuerzan la matriz extracelular del cartílago. También es relativamente estable en el intestino, y que bueno, sí persiste en la sangre y en el tejido periférico, y por ende nos ayuda también a que incluso hasta la dosis de 10 a 12 gramos diarios se pudo haber detectado en sangre y puede ser suficiente. Entonces, en conclusión, otros extractos también pueden tener cuidado en los pacientes que se puedan quejar en alguna otra zona de problemas articulares. Este es otro estudio que fue, de hecho vamos a ver 3 estudios, que fue un ensayo prospectivo, lentolizado, doble ciego, multicéntrico, donde hubo 3 grupos. Hubo obviamente un grupo placebo, el resto de los grupos fue valorado con escala visual análoga, y se utilizó el marcador SCOL2-1, que es un marcador sérico, de hecho es el marcador o el biomarcador de la degradación del cartílago, que ese fue como uno de los criterios valorados o coprimarios. Sabemos que la osteoartrosis afecta a muchos pacientes, de hecho aquí en el artículo lo mencionan, 240 millones de personas en todo el mundo. Clínicamente pues se va a caracterizar por lo que ya vimos, la prevalencia de igual forma a nivel mundial está también muy incrementada, en México ya lo vimos, y que, bueno, en efecto el tratamiento de AINES y paracetamol, por ejemplo, como medicamentos de primera línea, nos pueden ayudar a estos pacientes. Sin embargo, la curcumina puede ser uno de los principales medicamentos que nos acompañen a estos otros medicamentos. La curcumina es extraído de la raíz del cúrcuma, y que es identificada ya como un inhibidor de la vía de los factores nuclear kappa o del factor necrosis tumoral también, y la eliminación de algunas especies reactivas dentro de las condiciones de oxígeno y nitrógeno. En este estudio los pacientes de inclusión fueron muchos, en cuestión de edad. Ahí es donde, a mi parecer, pudiéramos tener cierto sesgo, pero bueno, la edad está entre los 45 y los 80 años de edad, principalmente osteoartrosis de rodilla primaria femorotibial y femoropatelar, que sí tuvieran síntomas y que estuvieran diagnosticados con los criterios clínicos y radiográficos. Fueron asignados de manera aleatorializada la forma en cómo se les dieron los medicamentos, el grupo placebo, otro grupo con el extracto biooptimizado del cúrcuma, y otro con el mismo extracto pero en dosis altas durante 3 meses. Obviamente se pidió a los investigadores que dieran de manera aleatoria los kits, los criterios de valoración, y sobre todo la principal secuencia fue la de SCOL2 para poder evaluar las afectaciones de cartílago. Fue una secuencia específica de los aminoácidos situada principalmente en la parte triple helicoidal del colágeno de tipo 2, y que esto ya es considerado, debemos de considerar como un biomarcador de la degradación del cartílago. Ahí los criterios también fueron evaluados respecto a la escala visual análoga, las puntuaciones de diferentes cuestionarios. La realidad es que
Los resultados, me voy a ir un poquito más rápido, fueron 150 pacientes fueron autorizados, se consideraron elegibles para esto, 49 recibieron una dosis alta, 47 recibieron una dosis baja y 45 placebo, y pues sí se vio en la mayoría de los grupos, exceptuando el placebo, donde el dolor de la rodilla disminuyó significativamente en el tiempo. También, dependiendo de las diferentes escalas, hubo significativamente a lo largo del tiempo también una mejoría importante, y que sí se vio que tenía una eficacia clínica en dos dosis de este extracto de cúrcuma administrado por vía oral durante 3 meses en los pacientes con osteoartrosis de rodilla. Es sintomática y sobre todo que sí estuviera la osteoartrosis como tal establecida. Es un primer estudio de apoyo de algún efecto terapéutico de la curcumina por el marcador principalmente biooptimizado de la osteoartrosis, y aunque ya hay algunos metaanálisis recientes han señalado que esta escala de estos clínicos han investigado complementos alimenticios que incluyen estos extractos curcuminoides y que pueden tener ese efecto benéfico también. También, como les decía, esto puede ser un tratamiento coadyuvante al paracetamol o al Vaine, y sí fue superior eso incluso al placebo para disminuir el dolor. Se sugiere que sí tiene efectos benéficos sobre el dolor en la osteoartritis, y sobre todo el efecto analgésico cuando se combina con otros medicamentos. Se suma obviamente el efecto de los AINES. Este estudio fue medido a niveles de la cúrcuma también, inclusive en sangre, y que la ingesta de 186.6 miligramos al día puede ayudarnos a mejorar las condiciones de los síntomas a nivel de la rodilla y la reducción del dolor, sobre todo en la región superior al placebo, con un buen beneficio, un buen perfil de seguridad, y que nos puede ayudar al tratamiento de nuestros pacientes. Este es otro estudio que también fue observacional. Fueron en la edad, en rango más o menos entre 70 y 77 años de edad, un promedio entre 71 hasta 81, fueron tratados por artrosis igual de rodilla y de columna. Incluso pacientes estaban inicialmente debilitados por diabetes o insuficiencia renal y estaban tomando algún tipo de anticoagulante. Pero realmente este estudio fue más en función a ver los comorbilidades, si había algún efecto. Se evaluaron a las 0 semanas, a las 6 y a las 12 semanas. Dentro de esto, los 91 pacientes, 11 fueron hombres, 20 mujeres, con la edad promedio que les mencioné, la artrosis dolorosa a nivel de columna, lumbar o de rodilla, y que fueron tratados con 2 o 4 cápsulas diarias durante las siguientes 12 semanas por ya sea su médico geriatra o un reumatólogo. Y lo que sí se mostró como resultados es que sí hubo una disminución del 50% en las primeras 6 semanas de los pacientes, muy parecido al primer estudio, y que esta acción analgésica persistió durante los siguientes 3 meses, que es, de igual forma, muy parecido al otro estudio. Durante las primeras 6 semanas de tratamiento, el efecto acompañó a un 33% de disminución de la discapacidad funcional de los pacientes, y que de esto, de igual manera, en los siguientes 3 meses persistió. Algunos pacientes que ya experimentaban algunos problemas como para hacer condiciones de la vida diaria, después de utilizar este tipo de nutracéntricos, sintieron alguna mejoría. Sin embargo, no sintieron ninguna diferencia cuando hacían una mayor actividad física. Es decir, cuando había mayor incremento en la actividad física, se sentían menos limitados, pero bueno, no había una diferencia tan importante. Ninguna de las variantes en relación a la diabetes se modificó, la función renal tampoco se modificó, o sea que puede ser un medicamento que se puede utilizar en pacientes diabéticos o en pacientes con alteraciones renales. Los resultados respecto a la vida diaria de los pacientes mejoró. Podría ser un medicamento o un nutracéntrico que pueda marcar una diferencia respecto al dolor o la discapacidad de nuestros pacientes en la relación a la parte funcional, la calidad de vida, el funcionamiento, en pacientes diabéticos o en pacientes con insuficiencia renal, que sabemos que otros condroprotectores nos pueden afectar en esta parte. Y también no se observó ningún efecto adverso a lo largo del tratamiento entre las 6 semanas y los 3 meses. Es un nutracéntrico prometedor con una alternativa a los AINES. No se modificó ningún otro parámetro biológico en términos de mejorar la degradación, ni tampoco tuvo impacto en efectos de la coagulación. Estos resultados, obviamente, como dice el estudio, deben interpretarse con cierta precaución. Lo ideal sería hacer estudios un poco más
con mayores pacientes. Sin embargo, el uso de la curcumina sí nos puede ayudar en estos pacientes, sobre todo de edad avanzada o con condiciones de fragilidad debido a la comorbilidad o la polimedicación que tienen estos pacientes. Y por último, y bueno, realmente a lo que, como dicen, a lo que vinimos, les voy a mostrar rápidamente este caso que fue realmente el que me hizo pasar las de Caín, como se dice, las canas me las pintó verdes, de un paciente joven realmente que desafortunadamente a los 32 años de edad, en el 2016, y es de 2016 porque hasta hace poco fue que mejoró de manera, bueno, hace como 2 años, mejoró de manera importante el paciente, y que fue realmente un esguince de tobillo, aparentemente. Tuvo un mecanismo de inversión forzada de tobillo, se le diagnosticó un esguince, se le tomó incluso una resonancia magnética, en donde la resonancia magnética le mencionaban que tenía alteraciones a nivel de los ligamentos. Lo que quiero que observen aquí es esta resonancia magnética en el lado izquierdo, donde el domo astragalino aparentemente no tiene mayor afectación. Y en la de T2 solamente se veía a este nivel, poquito, si acaso, datos de edema óseo, pero sin realmente una lesión condral importante. Sin embargo, en el 2016 esto es un aviso. ¿Okay? De igual forma, en las proyecciones laterales, perdón que pasen así las resonancias, ahorita las vamos deteniendo en las zonas que es importante. De alguna forma aquí en la parte central no se veía mayor afectación a nivel de cartílago. Estas de igual forma son las resonancias del 2016 y como les mencionaba, si acaso ahí la condición es un poquito de edema óseo, a lo mejor sí una disminución en este segmento aquí del cartílago articular. Sin embargo no había pérdida como tal del cartílago articular, sino un poco de edema óseo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el paciente, bueno, vamos a ver este corte porque sí es importante, en donde aquí se ve el proceso de inflamación, aparentemente un hundimiento de la región de la axila del astrágalo con una pérdida de cartílago en esa zona, sobre todo hacia la región posterior, y de ahí de alguna manera el resto estaba sin mayor alteración, sí, con bastante edema, inflamación, e incluso pues, la valoración de las zonas de los ligamentos, parecía que sí había lesiones a nivel de los ligamentos peroneo astragalino. Este es el peroneo astragalino posterior, y el peroneo astragalino anterior realmente no se ve de manera adecuada por el proceso de inflamación. Entonces lo que hicieron, no fue su servidor, sospecharon una inestabilidad, y entonces por eso al paciente a tener dolor, sensibilidad, inestabilidad, la movilidad dolorosa, incluso hasta parestesias, lo que hicieron fue una reconstrucción del complejo ligamentario lateral con anclas, simplemente con anclas, hasta ahí. Desafortunadamente el paciente desarrolló osteoartritis osteocondritis del astrágalo en la región medial, que incluso se derivó hasta un grado 4 con un dolor intenso, que se estaba afectando en la región medial y lateral, y que por el mecanismo de lesión y de recuperación ya tenía, por datos de cicatrización, un pinzamiento lateral. Entonces la resonancia magnética ya no daba datos de lesión condral grado 2 o 3, incluso mencionaban de nueva cuenta que tenía lesión del ligamento peroneo astragalino anterior. Pues de esta manera aquí ya podemos ver incluso cómo está la colocación de las anclas. Aquí tiene un ancla, y la otra ancla la pusieron aquí en el astrágalo, que bueno, las anclas no van aquí. Idealmente las anclas hay que ponerlas en la región, en esta zona de aquí, a nivel lateral del cuello del astrágalo, y en dirección hacia la parte posterior, o si acaso el domo astragalino, pero sin salirnos del tobillo. Y aquí empezamos a ver las lesiones, y del edema óseo que teníamos, ahora sí ya se ve una lesión subcondral en el domo del astrágalo, que en T2 de igual forma de hecho, miren, aquí está el ancla, y en esta zona de aquí ya se ve también la lesión, el edema óseo y la lesión condral en este sitio. Para entonces ya tenía el paciente, ya estamos en el 2017, tenía poco más de 6 meses. Desafortunadamente la resonancia también decía que había un fragmento óseo, los datos de pinzamiento, los datos de desgaste con espectro engrosado del ligamento peroneo astragalino, que parecía que era por la corrección o la reparación del ligamento, obviamente edema, sinovitis, etcétera.
Y aquí fue cuando llegó con su servidor. Entonces, lo que hicimos fue, pues, de alguna manera, como no se había hecho en un inicio una artroscopía, lo cual es lo primero que les voy a aconsejar, cuando ustedes tengan un paciente con una inestabilidad de tobillo, por favor, nunca dejen de hacerle una artroscopía al tobillo, porque probablemente tenga alguna lesión o vaya a tener alguna lesión, y ustedes ven datos de reblandecimiento del cartílago, desde ahí podemos empezar a tomar los cuidados en nuestro paciente para que no desarrolle este tipo de afectaciones. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue una artroscopía de revisión, en donde por la lesión que tenía, lo inicial, como en el caso de rodilla, la utilización de microfracturas y la reestabilización lateral con conocido sistema internal brace, y que de todo, que al momento de estar en la cirugía había también alteraciones o apertura de la sindesmosis, y por eso se estabilizó. Estas son las fotos de la artroscopía, en donde vean, pues de alguna manera no parecía tener un gran defecto condral, sin embargo, a la utilización del gancho, pues sí se afectaba y sí se estaba desprendiendo una buena zona de cartílago, que bueno, ya con las cucharillas se deja la zona como la zona sana, y la afectación a nivel de cartílago, haciendo las microfracturas para que pudiéramos formar, como mencionamos, el fibrocartílago, y que de alguna manera protegerlo. De hecho, en el resto de los segmentos laterales como tal, en el domo astragalino lateral y demás, aparentemente estaba bien la lesión. Y estas son las placas de rayos X, en donde están la estabilización con los anclas, la estabilización con el sistema del Star Rope, así como, bueno, aquí en la región medial es donde quiero que vean, donde tenían los datos de lesión, en la placa de rayos X. Entonces, la evolución hasta enero del 2018 se tuvo en un inicio solamente 2 semanas de inmovilización, tratamiento farmacológico, AINES, antiinflamatorios, analgésicos, terapia física, rehabilitación, pero el paciente persistía con dolor. Tenía una evolución tórpida, seguía con dolor en la región medial y lateral, dolor en el trayecto de los peroneos, tibial posterior, etcétera. O sea, el paciente tenía muchos síntomas secundarios al dolor por condiciones de contracturas musculares. Entonces, de nueva cuenta, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Afortunadamente el paciente, y bendito Dios, en ningún momento dejó de tenernos confianza, y que bueno, aquí están las 2 anclas que habíamos colocado en la zona del astrágalo, y parecía que aquí estaba a lo mejor el defecto, pero no se veía de igual forma como se veía en las imágenes anteriores de la resonancia. Aquí en el domo astragalino parecía que había en esta zona edema óseo, pero que si seguimos avanzando, pues de igual forma no parecería que tuviera una afectación tan importante, y que si lo vemos en las proyecciones, de hecho ya en la utilización de las anclas, el tie rope, etcétera, incluso en la región del domo, a pesar de que se veía aquí un hundimiento, pues se veía aparentemente la formación de fibrocartílago, porque se ve la línea, por así decirlo, la línea negrita, ¿no? Que eso nos podría hacer mención de que estuviera formándose ahí fibrocartílago. De igual forma en esta imagen, aquí se alcanza a ver la línea negra, un poquito de edema óseo. Vamos a avanzarlo un poquito más para ver si ahí hay algún defecto. Se sigue viendo la línea y un poquito de edema óseo hasta esa zona donde se ve un poquito más grande el edema óseo. Sin embargo, de ahí ya no pasa. O sea, parecía que sí había buena evolución. Sin embargo, el paciente en estas proyecciones parecía que se veía bien. En la proyección, aquí es donde se ve principalmente la afectación del cartílago en la zona del axila, en donde sí se ve, a pesar de ser las microfracturas, pues sí se ve la afectación subcondral y la afectación del cartílago en el paciente, sobre todo en la región posterior principalmente. Entonces, los datos eran una lesión condral grado 3, grado 4, posteromedial, con acentuado engrosamiento, edema, etcétera, osteofitos. Parecería que ya no tuviera mayor afectación respecto a la inestabilidad. La inestabilidad estaba más relacionada por falta de fuerza, y pues bueno, de nueva cuenta nos metimos a hacer una artroscopía, una sinuvectomía, condroplastía, microfracturas, pero el siguiente paso, el hacer un trasplante condral de rodilla, astrágalo, e incluso colocación de un colágeno para mejorar esa parte. Estas son las imágenes iniciales.
Aquí se ve que afortunadamente el resto del astrágalo se veía bien, sin embargo aquí está la lesión del cartílago, donde las microfracturas, pues bueno, de alguna manera no nos ayudaron desafortunadamente mucho, incluso la lesión se hizo un poco más extensa. Este es el borde anterior de la tibia, en donde se quitaron los factores de pinzamiento, pero sí se había afectado de manera importante en esta zona, en la región medial, el astrágalo. Entonces se hicieron las mediciones para poder colocar los taquetes óseos, el trasplante condral, en donde se pudo realmente colocar por la amplitud de la lesión solamente uno, el resto, por eso se utilizó ese colágeno, perdón, esos geles de colágeno, y bueno, dando la oportunidad, obviamente el paciente sin apoyo durante un periodo, con terapia física, rehabilitación, medicamentos, que nos ayudaran a mejorar las condiciones del paciente. En marzo del 2018 así se veían las placas de rayos X. Esta es más para ver de dónde se tomó y que hubiéramos tomado bien la zona del injerto de la rodilla. Se tomaron incluso dos taquetes por si fuera necesario, solamente nos cupo uno para no hacer mayor la lesión. Y que bueno, la placa de rayos X, si lo observan aquí, afortunadamente no se veía con un defecto tan importante en esta zona. Sin embargo, bueno, la parte importante eran los síntomas. ¿Y qué creen? El paciente continuaba con sintomatología. Había edema, inflamación, dolor intenso, parestesias, le dolía, y eso sí, no había datos de había datos de pinzamiento, pero no había datos de inestabilidad. Entonces, de nueva cuenta, otra resonancia. Afortunadamente tenía seguro de gastos médicos, pero pues era necesario verlo. Y aquí, a partir de aquí, se puede observar como si hay cierto hundimiento en la región posterior, que es parte de donde estaban las condiciones del defecto, y aquí se ve la tunelización del injerto que se utilizó, que aparentemente había en ese efecto buena evolución, y el resto ya estaba aparentemente bien. Sin embargo, parecía que sí, no había esa mejoría. A ver, si nos vamos hacia T2, bueno, de igual forma, miren, aquí se ve el edema, aquí se ve el defecto. Sin embargo, en la siguiente imagen sí se ve la integración del injerto. Entonces, esa era parte del problema principal en el paciente, en donde aquí se ve incluso, como les decía, parte del injerto, pero la zona hacia la parte posterior, donde no parecía haber mayor afectación, desafortunadamente se afectó de manera muy importante, en cuestión del área afectada, que se alcanza a ver perfectamente bien aquí en T2, en esta zona de aquí. Aquí está el trasplante condral y todo el defecto en la parte posterior, que esto en un principio pues no lo tenía, posteriormente lo desarrolló. Entonces aquí si vamos al domo, de igual forma al domo astragalino, aquí se ve cómo está la integración del taquete del trasplante condral y la afectación a este nivel, que es casi el 100% de lo que es el defecto, la utilización del taquete condral. Aquí se alcanza a ver el taquete, pero toda esta afectación. Entonces, incluso fue necesario hacerle una tomografía para poder ver en la tomografía si no había ya un daño óseo importante, en donde afortunadamente no había un colapso importante del astrágalo. Aquí lo van a observar, donde realmente se ve bien el astrágalo en relación a la superficie, al defecto óseo. Y pues bueno, de nuevo cuento en artroscopía para ver qué estaba pasando, y pues sí, estaba muy bien incluido el injerto condral, pero el resto se había perdido. Entonces aquí la intención fue decir, bueno, pues ahora ya hay que hacerlo abierto, ya no podemos hacerlo cerrado, para poder utilizar otro tipo de biológicos que nos puedan ayudar para mejorar las condiciones del cartílago. Aquí se ve el defecto a nivel del astrágalo, en esta zona, donde aquí se ve la apertura y el defecto del astrágalo. Este es un defecto óseo, que este no es el defecto está hacia la parte posterior, y bueno, utilizamos este sistema que de hecho es el único caso que les puedo decir que utilizamos esta matriz de colágeno, y que pues afortunadamente nos ayudó.
con la utilización del tisopol para mantenerlo en su posición en el domo astragalino. Después de la artroscopía se colocó, ahí está la utilización, y que bueno, afortunadamente después, ya en cuestión de terapia física y rehabilitación, el paciente ya estaba mucho mejor en relación a fuerza. En relación a fuerza, la terapia, la rehabilitación, las heridas se veían bastante bien. Bueno, aquí digo que se tiene que ver un poquito la señal de internet, pero bueno, la realidad es, ahí va. Se veía que ya estaba moviendo afortunadamente bien, sin tanto dolor o molestia, que independientemente de la lesión en este sitio, y que pues bueno, se tuvo que hacer una osteotomía, donde pues, de alguna manera también se puede afectar el cartílago. Afortunadamente se veía aquí a nivel óseo la formación de hueso, incluso con el paso de los años, ¿sí? De los meses, perdón, se empezó a ver la mejoría en relación a la reestructuración. El paciente después fue necesario utilizar neuromoduladores. A los 4 meses de operado ya se veía mucho mejor en este segmento. A los 5 meses de igual forma ya se veía mucho mejor incluso la formación del domo astragalino. A los 6 meses de operado, de igual forma ya se veía, aunque se veía la mancha aquí, el paciente afortunadamente ya no tenía mayor dolor o molestia, sino el dolor ahora era secundario a condiciones neuropáticas. Dentro de los hallazgos que tuvimos quirúrgicos, pues fue una lesión grado 3-4, y que tuvo una compresión importante del nervio tibial por el proceso de cicatrización, que se hizo una liberación del nervio posteriormente a eso. Ya para el 2020, la realidad es que el paciente afortunadamente ya no, desde el 2018 al 2020, sí alcanzan a notar, aquí sí se ve un defecto mucho mayor en esta zona en relación al defecto que se veía aquí, y afortunadamente en relación al dolor y la molestia estaba mucho mejor el paciente, ya no tenía dolor neuropático. En las proyecciones laterales también se ve mejoría, y que bueno, hasta la fecha afortunadamente el paciente ya está trabajando, está haciendo su vida relativamente normal, no es deportista de alto rendimiento, pero sí es alguien en el cual su trabajo es de estar mucho tiempo parado. Y pues bueno, este es un artículo, sobre todo se los muestro, pero para que cuando ustedes quieran describir las lesiones que tengan a nivel del astrágalo, sepamos hacerlo en relación a las zonas de racking. De esa manera vamos a poder nosotros saber en qué zona es donde está la lesión, incluso de qué manera podemos tratarla. Y es muy fácil de identificarlo. Normalmente son las lesiones centromediales en un 56% y centrolaterales en un 26%. Esto va de medial a lateral y de anterior a posterior. Así es, perdón. La presentación. De medial a lateral y de anterior a posterior en relación a los núcleos. La zona número 1 es la zona anteromedial, y así sucesivamente, ¿no? La zona número 3 es la anterolateral. Las zonas centrales son las 4, 5 y 6, de medial a lateral, y las zonas posteriores 7, 8 y 9. Entonces, por ejemplo, esta imagen está en una zona de racking entre la zona 4 y la zona 7. De esa manera ya sabemos que es una lesión posteromedial con afectación a nivel del centro del domo astragalino en la zona medial. Y pues bueno, dentro de lo aprendido, hace poco tuvimos otra paciente con lesión condral, y que desde un principio con esta lesión, además de hacerle las microfracturas, desde un principio se colocó este tipo de matrices de colágeno para el relleno, y que lo había hecho la semana pasada. Afortunadamente ya está en la fase de carga y de apoyo, y que afortunadamente no tiene dolor o molestia. Entonces, como conclusiones finales, lo ideal es en primera instancia tener a nuestros pacientes con tratamientos preventivos, sobre todo si son deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo este tipo de deportes o otro tipo de deportes, que la utilización de los medicamentos concomitantes que podamos usar también hay que tomarlos en cuenta, porque nos pueden ayudar a disminuir los factores de inflamación, y que tengamos y tomemos en cuenta todas las herramientas que podemos utilizar para tratar a nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención, y estoy para servirles y para discutir un ratito este tipo de casos, sus opiniones y demás. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, doctor Burgos. Vamos a pedirle a Francisco Martínez, al doctor Francisco Espinosa Briceño y al doctor Abraham Espinosa Uribe que pasen por favor acá al frente.
Vamos a ponerles un micrófono en la mesa, por favor. Y el doctor Burgos, por favor, si nos puede hacer favor de permanecer. No lo escucho, doctor. ¿Me escuchó? Doctor Burgos. No. Si tienen alguna pregunta para el doctor Burgos, por favor. Bueno. ¿Algún comentario del caso que presentó el doctor Burgos, doctor Francisco? Yo nada más Perdón, yo no- quería saber No si escucho, está si me pueden manejando. ayudar allá. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me oye el doctor? Yo nomás quería saber si estás manejando algo de lo nuevo que está presentando el Congreso de FEMECO de Medicina Regenerativa para las osteoartrosis. Perdón, ¿me puede repetir? Sí, ya ves que últimamente en los congresos de FEMECO y de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, los últimos 2 congresos que fui, ya están manejando mucho ¿cómo se llama? La medicina regenerativa. ¿Has tomado tú los cursos o has manejado algo de eso en tus casos? No, hasta ahorita no. Bueno, ha sido realmente, como tal, los cursos, no. En ese sentido, no. Sin embargo, creo que sí puede ser el futuro en relación a este tipo de casos, porque, digo, estamos hablando aquí de rodilla, digo, de tobillo, pero bueno, a rodilla, a nivel de rodilla y de columna y demás, creo que todas nuestras articulaciones se ven afectadas y creo que el futuro va más enfocado hacia la medicina en ese sentido regenerativa. Digo, no he tomado los cursos, sin embargo, sí creo yo que sería importante sí estarlos tomando, actualizándonos para ver realmente cuáles son las cosas que nos podríamos utilizar. A mí, por ejemplo, esta primera matriz que les mostré en este caso, que la realidad es que dije, ya no tengo de otra, o sea, ya no tengo otra opción, creo yo, y abiertamente me gustaría que opinaran allá si alguien hubiera hecho algo diferente en un principio, si solamente primero microfracturas o si hubieran ido, como ya en mi segundo caso, me fui desde un principio con microfracturas y matrices de colágeno o alguna otra situación. Sin embargo, creo que pues ya fue en el 2016, o sea, hace 7 años de este caso, que terminó en el 2020, o sea, hace 3 años, y que 3 años tiene buena evolución ya el paciente, pero pues fueron realmente varios años en donde estuvimos luchando con esa condición de la regeneración, no de cartílago, sino la regeneración del fibrocartílago de un grosor tan importante como para que el paciente no es obeso, no tiene sobrepeso, hace actividad física de no impacto, simplemente para estar en buenas condiciones. Él actualmente ahorita vive en Europa, él lo que se dedica es al turismo, entonces vive en Europa y que afortunadamente sigo teniendo contacto con él y que afortunadamente no ha tenido mayor problemita. Sin embargo, después, aunque no está mencionado en la plática, lo que sí hago después de mis pacientes cuando están operados de alguna fractura articular, de alguna inestabilidad y demás, por los factores que ya sabemos que pueden tener por las inestabilidades, aunque estén estabilizados o por las afectaciones de cartílago, creo que también la viscosuplementación es una muy buena opción en nuestros pacientes para disminuir el riesgo de fricción entre las superficies articulares y por ende el desarrollo de esta osteoartrosis, que de igual forma sigue sin ser una panacea, pero todos estos son coadyuvantes en el tratamiento de los pacientes, igual los controprotectores. Okay. No, pues te doy las felicitaciones, que gracias a Dios lo pudiste sacar adelante, usaste lo que tenías en tus manos. Como siempre se ha dicho, pues primero hay que buscar la estabilidad y descubrir dónde está la inestabilidad, porque a veces es la subastragalina y ahí traes al paciente colgado de dolor, y pues ya le hice esto, ya le hice aquello y no mejora y resultó que era la subastragalina la que traía. Entonces primero tienes que buscar estabilizar al paciente. También pues como me imagino que sí se hizo, como tú lo dices, una buena historia clínica, porque de repente son alcohólicos, fumadores
o traen algo ahí cargando, hasta un proceso genético. Y en cuestión de los que nos invitaron aquí, la cúrcuma, pues ha habido muy buenos resultados con ellos, porque me mencionaba ahora que fuimos a uno de los journal, un residente que estuvo en Italia, mencionaba que ya los italianos, por default, los traumatólogos, ya que sí ya no manejan analgésicos, sino nada más pura cúrcuma. Entonces todo, no sé por qué, si tú vas aquí al hospital universitario, también ves que dan clases de acupuntura y me ha tocado ver hasta cirujanos de columna que se pegan mucho a los acupunturistas, más bien a los de clínica, el dolor que lo manejan. Entonces, no descartar esas otras armas que están muy bien. Yo hace poco fui a tomar un curso de terapia neural que para mí funciona muy bien y les pongo a veces bloqueos de PRP en el tobillo, en las osteoartrosis, y les pongo primero un poco de terapia neural y me he dado cuenta a la larga que los bloqueos que ya pones de PRP les duele mucho menos y tienen una mejor evolución. Eso es lo que he aprendido al abrir un poco tus parámetros y pegarte a la medicina regenerativa, que ya muchos cirujanos de columna y gente que pues son líderes en rodilla, en columna y en otros, ya empiezan a voltear a ver por los cursos, libros y bibliografía que están presentando con buenos resultados. Entonces, no hacerle el feo a este tipo de otras alternativas naturistas que se están utilizando. No sé si quieran. Doctor Briceño, ¿algún comentario acerca de esto de la medicina regenerativa? ¿Usted usa células o algún tipo que usa en sus tobillos artrósicos? Bueno, en específico sobre medicina regenerativa, creo que pues, no hay una conclusión única sobre cuáles alimentos. ¿Podrían prenderme el micrófono? Es que yo no escucho acá. En específico en la pregunta, agradezco la invitación y el panel. Nuevamente, más que nada al doctor Burgos y a los asistentes, pero en consecuencia, en relación a la pregunta que me hace sobre si medicina regenerativa aplicada en el área del tobillo, creo que se ha abierto un parteaguas en los últimos años, hay caminos por explorar todavía, no hay una conclusión específica por un método que tengamos que seguir, que nos haya hecho concluir que por ahí es el camino. Creo que los sustitutos, tales como lo que vimos ahorita con cúrcuma, con lo que viene siendo glucosamina, colágeno, visco, suplementación, etcétera, son maneras de hacer, de tratar de prolongar la patología en específico. Yo quería hacer énfasis más que nada un poquito, si me permiten, sobre el tema y redondear un poco lo de la plática del doctor Burgos, quien amablemente nos asiste el día de hoy. Y comentar que, bueno, en específico la artrosis de tobillo es un tanto diferente y la vemos menos que lo que es rodilla y tobillo, perdón, rodilla y cadera, sin duda menos que lo que es rodilla. La artrosis de tobillo tiene dos orígenes, una es la postraumática y tiene otro origen que es la inflamatoria y degenerativa. La postraumática es la mayoría, 80%. 80% es mucho de la artrosis que podemos encontrar en tobillo. El resto, la que es degenerativa, que es un tanto semejante a la osteoartritis, un tanto semejante a los efectos inflamatorios, es donde podría aplicar este tipo de medicina. Sin embargo, en la artrosis postraumática creo que tenemos que ser un poco más agresivos porque el grupo y población es más joven. Normalmente, su nombre lo dice, es postraumática, de tal manera que la artrosis que se presenta en unas edades más tempranas merece un tratamiento un poquito quizás más agresivo a base de quitar el factor que puede provocar la artrosis. En ese sentido es donde a artrosis incipientes en forma temprana pudiera aplicar la artroscopía, liberación, estabilización, etcétera. En cuanto a esto, que es lo que se habló el día de hoy, más que nada es una artrosis degenerativa y generalizada, es una osteoartrosis. Las manifestaciones en el tobillo no son tan severas como lo es en rodilla. La aplicación y la cúrcuma, a mí me hubiera gustado que la cúrcuma y el reporte que nos dan ahí en el folleto que nos dieron con 3 grupos, pues que si hubiera evaluado al placebo, como siempre, que sí se evalúa en el grupo 1, que se hubiera evaluado a la cúrcuma quizás sola, como se evaluó a bajas dosis,
Y en el grupo 3 viene ahí que está evaluado en altas dosis y junto con paracetamol y diclofenaco, antiinflamatorios. Entonces esa no sé qué tanta validez se le pueda dar al grupo 3 porque está mapeado o hay un efecto favorable antiinflamatorio al dolor en ese grupo 3 y no es comparable con un grupo de cúrcuma solo. No sé, creo que se abre un parteaguas en eso, creo que tiene que ser apoyado con un estudio un poco diferente. Y en cuanto a los biológicos, no tengo yo experiencia, no quiero realmente agarrar mucha experiencia en aplicar cosas y fantasías y en ofrecer esperanzas falsas cuando si se identifica en una artrosis postraumática que hay inestabilidad, creo que hay que ir para estabilizar. Si se identifica que es un pinzamiento anterior, entonces hay que ir a corregir eso. Si el doctor Burgos nos presenta aquí una osteocondritis disecante, esa es otra patología, esa no es postraumática, es diferente, esa es más medial que lateral, la lateral es postraumática, la medial es distinta en origen y es difícil y las pruebas de las múltiples cirugías realmente es el coco de nosotros ver una osteocondritis disecante del astrágalo porque sabemos que el estándar es hacer la microfractura y darle seguimiento, pero parece que es tapar el sol con un dedo y en ocasiones tenemos que hacer pues la osteotomía, lo que es el OATS, agarrar cartílago y taquetes ahí de rodilla o hacer el esfuerzo completo con lo demás que es incluir lo que es periósteo y células, etcétera. Vamos, si sigue el doctor Burgos con nosotros, por favor. Vamos a ver rápidamente unas imágenes, retomando algo similar a lo que vimos ahorita con el doctor Burgos. Paciente masculino de 40 años más o menos, dolor bilateral del tobillo, sin antecedentes traumáticos, falla tratamiento conservador, un par de infiltraciones, no recuerda bien, con esteroides, ya hizo algo de terapia física. Entonces, quise aprovechar al panel y aprovechar al doctor Burgos para ver qué opinan. Vamos a pararnos aquí. Abraham, ya que tienes el micrófono, ¿qué le ofrecerías tú a este paciente? 6, 8 meses con falla de manejo conservador, dolor, 40, 42 años, obesidad grado 2. Ok, de entrada nada más confirmando, ¿esto tiene un antecedente, un esguince o algo de inestabilidad? No. Bueno, sí lo estudiaría por ese lado, haría pruebas de cajón, pruebas cajón inverso, cajones rotacionales, porque puede que tenga o una inestabilidad propiamente o que caiga en un concepto de microinestabilidad. Ahí hay una lesión, esa lesión osteocondral es secundaria a algo. Y pues esto es como, por ejemplo, es una articulación inestable. Yo hasta no demostrar completamente lo contrario, una lesión osteocondral es rarísima que ocurra así de manera primaria. Y de hecho yo percibo ahí en alguno de los cortes, ahí estaba ya de que hiperintenso el área lateral. En ese sentido es como tratar una rodilla con una lesión de ligamento cruzado. ¿Alguien de aquí infiltraría una lesión de ligamento cruzado ya demostrado por resonancia? No lo sé, pero creo que todo el mundo iría por estabilizar esa articulación en el sentido de pues darle más vida, darle estabilidad, articulación que esté estable, articulación que no se va a degenerar y también ver, en la medida de lo posible, explorar la articulación de manera artroscópica. Lo que comentaba el doctor Burgos, bien acertado, el hecho de indicar una artroscopía. No, cuando una lesión ligamentaria en tobillo se demuestra, desde hace 10 años está bien aceptado el hecho de utilizar una artroscopía como herramienta para evaluar lesiones concomitantes. Es decir, alguna lesión de ligamento, tanto alguno o dos de los fascículos del peroné estrelino anterior, especialmente el fascículo interno, que este es intraarticular y sinovial, de manera que este tiende a no repararse. Esto es algo que ya viene bien estudiado por la Escuela Europea de Jordi Vega desde hace más de 5 o 10 años. Repararlo siempre que sea posible de manera artroscópica, pues excelente, ¿verdad? Si es necesario aplicar un internal brace, el internal brace, técnica americana de hace 10 años, sigue siendo el estándar de tratamiento, 2 anclas, pero en el primer caso estaba una apuesta bien posterior. Yo aquí sí diría, oye, pues como dijo el doctor Burgos, ponle en el cuello es donde va, en el cuello del astrágalo, y la otra en el peroné, que estaba bien.
En este caso, pues ahí está el mal, está la lesión ostocondral, yo me iría directo. Siempre la indicación de pedir una resonancia es ver la lesión ligamentaria y luego ver ese mal. Si uno ve ese mal, oye, preferentemente búscate, y yo me brincaría directo al OATS, antes que, y está bien como una técnica de revisión de ICARES, bien acertado, pero sí me iría luego de opción primaria OATS y haciendo osteotomía medial para poder ver la lesión. En el caso pasado la lesión estaba muy posterior, entre el área 4 y 9, es una lesión bien difícil de llegar. Si le quieres hacer una endoscopía posterior, pero está bien controversial, yo la verdad me iría por una osteotomía medial, una osteotomía de malleolo medial y eventualmente poner los dedos canulados. He tenido buenos resultados, bueno, al momento 2 pacientes, 1 año de seguimiento con la osteotomía y reparar el lateral por artroscopía, tipo technical insight, te identificas el ligamento, lo vuelves y lo pegas al peroné siempre que tengas una swivel lock, 3-5, 4-5 o una push lock. Buenos resultados con eso. Bueno, excepto que pues también tiene la comorbilidad de heridas en rodilla, ¿verdad? Y que puede también hacerte un poquito de rigidez. Uno de esos casos sí me pasó unos 10 grados de rigidez, pero de rodilla, el tobillo el 100, pero la rodilla iba teniendo un poquito. Al final con rehabilitación salió. Al final del día, estas cuestiones sí es para tratar más con OATS, creo. Los biológicos son bien indicados como un adyuvante en todo este proceso, ¿sí? Recordemos, es patología condral en la rodilla, es un dolor de cabeza en el tobillo también, pero pues sí hay que ser, bueno, yo lo que sí me ha tocado desde el fémur, toda esta cuestión, la vida ya externo, sí ser un poquito más agresivo, trasplante de cartílago de fémur. Cuando son laterales, de cierta manera tienen un mecanismo de cizallamiento, como mencionaron, pero tienden a ser más raras afortunadamente. Y pues entrar también con los 2 lentes, tanto el lente de rodilla como el lente, el de pequeñas articulaciones, porque el de pequeñas te permite identificar estas cuestiones, un reblandecimiento en una etapa aguda, ¿verdad? Y bueno, pues también tratar, plantearle al paciente esto, tratarlo, y pues creo que en general sí es parte de lo mismo. Doctor Martínez, directo al OATS, ¿vale la pena intentar microperforaciones o no? Bueno, los últimos artículos que he leído hablan que si no está fracturado ahí el cartílago, te metas por la zona subastragalina, les metas esponjosa y PRP y ya funcionaban bien, los dejas sin apoyo y después les pones alguna cuña o plantilla para que no estés apoyando de este lado. Pero siempre y cuando veas que está bien la estabilidad. Esos son los últimos artículos que ya muchos lugares ya aceptan mucho la medicina regenerativa, pero tienes lo importante, lo mecánico, o sea, ver que no hay inestabilidad. A veces se escapa la lesión de la subastragalina, es muy difícil diagnosticarla, o ruptura de la sindesmosis, todo eso tienes que ver. Pero si entran por la subastragalina, siempre y cuando, como dice el doctor Burgos, hacer tu artroscopía y que no esté fracturado. Si ya está fracturado, pues lo que está convencionalmente descrito, si es menos de 2 centímetros, sus perforaciones, pero sí dejarle ahí PRP. Último que están haciendo los de medicina regenerativa, que ya van muy avanzados, yo estoy en pañales, como que dice, pero sí hago algo de eso, se meten subcondral, intraóseo subcondral, y les meten células mesenquimales o células de PRP, y con muy buenos resultados. Me llama la atención que son muy aventados porque pues, están experimentando, pero se han metido hasta en grado 4 y con buenos resultados que han presentado en sus últimos artículos. A mí me llamó la atención ahora porque uno piensa que esto no va avanzando, pero ahora que fuimos al curso de AOS, fue que el doctor y yo fuimos, hicieron lo que hace mucho hacíamos, que a mí no me gustaba porque era ponerle un fijador externo y dejarlo, de la literatura decía 6 meses sin apoyo con el fijador externo. Ya un doctor hizo, que muy famoso, ese doctor de aquí de México, de la Sociedad Mexicana, puso su fijador externo, le puso células mesenquimales y de un grado 4 radiológico por resonancia lo llevó a un grado 2 y el paciente ya tiene 6 años. Eso lo hizo más o menos en el 2014 y presentó los resultados a 2023.
Entonces yo creo que viene muy fuerte esto de la medicina regenerativa y no hay que cerrar los ojos, porque si no te puede pasar lo de la mínima invasiva, que ahora resulta que lo de columna ya es gold estándar, en pie ya es muchos, ese es gold estándar, y entonces te vas quedando atrás, no cerrar los ojos a la medicina regenerativa. Yo creo que la osteocondritis disecante, el diagnóstico, como les comento, no es nada fácil lidiar con esto, ya lo mostró el doctor Burgos. Creo que la microperforación tiene su lugar y es una manera sencilla de ver cómo evoluciona. Si es masivo la lesión, si el daño se ve más grande de lo que uno piensa, sí habría que ir preparado para osteotomizar el maleolo medial más de lo que uno quiere y preparar la rodilla para zona donadora con el LOATS. Este caso, al panel en general, como vean la imagen, como dijo el doctor ahorita Martínez bien, es un tobillo que el cartílago está sano y el problema está abajo del cartílago. ¿Hubiera valido la pena hacer lo que comentó ahorita, doctor, de esa inyección subcondral, donde tú estás viendo que ahí está el problema, o había que quitar ese cartílago? Bueno, así lo mencionan ellos, o sea, yo tengo poca experiencia, pero mencionan meterte, dice, trata de evitar que esté, los artículos últimos que he leído, trata de evitar que esté fracturado, te metes por la subastralina, perforan como un drill, tratar de no pasarte, de no dañar, y le meten esponjosa y le meten PRP, y los que manejan células mesenquimales le meten células mesenquimales, son carísimas, y ellos reportan buenos resultados, y esos son invasiones intraóseas, y ellos traen artículos ya publicados en revistas importantes, donde grado 3 y grado 4 mejoran mucho. Me llamó el caso, caso que yo no lo había visto, no me acuerdo cómo se llama el doctor, no sé si te acuerdas, el doctor que hizo le puso un elongador, artrodistracción, 6 semanas, cuando antes te decían que debería durar 6 meses, y PRP, y te presenta el caso ahí en el grupo, en la AOS y en el curso de especialistas de pie, y te presenta el caso de los grado 4, cómo te lo enseña ya grado 2, y el paciente asintomático, y te lo presenta en video de puntas de talones haciendo todos los movimientos. Pero pues eso, yo te digo, a mí me falta meterle más a esto, yo no tengo tanta experiencia, sí lo he empezado a usar y me gustan los resultados que hemos obtenido. Y yo respeto, o sea, no estoy en contra de lo que hemos estado haciendo antiguamente, pero eso es cuando ya está fracturado el cartílago, entonces sí ya es tus perforaciones y depende del tamaño. O sea, en este caso hubiera valido la pena ese intento de esa inyección abajo en lugar de quitar todo y lastimar el cartílago. Yo leí el artículo hace como 3-4 meses y me quedé con la boca abierta de lo que están haciendo ya. Ok. Abraham. Bien interesante este caso porque ahí se demuestra en el mismo video donde hay una inestabilidad propiamente condral. En ese sentido, a mí me daría miedo dejar a este paciente que con un cuerpo libre articular y que eventualmente pues el cuerpo libre entre que esté dando problemas ahí de pinzamiento o hay dolor a la dorsiflexión, que es lo más común. Bien, como dice el doctor Francisco, las cuestiones del drillning retrógrado, este concepto por mínima invasión viene bien descrito, especialmente en lesiones condrales, cuando tienen un tipo quiste subcondral con una integridad y una estabilidad en el domo. Y bien descrito que con una guía de canulado tú lo llevas, pones la guía en el quiste, proyecciones AP lateral, eventualmente drenas lo que tengas que drenar y vas poniendo PRP, células mesenquimales, cualquier cuestión, sí, cuando el cartílago está especialmente ahí estable. Esta cuestión de hacerle perforaciones, pues es una buena alternativa de tratamiento, aunque la verdad yo me iría por el LOATS en la medida de lo posible, siempre y cuando pues esté en un área de cartílago ahí que pues de cierta manera que sea pues algo articular y que no quede, quiero decir que no de pinzamiento
ahí por ejemplo con el mayodo medial. El cartílago pues es de cierta manera el del cóndilo femoral lateral, se parece un poco en el aspecto que tiene un poquito de tipo de forma de axila hasta cierto punto. Esa lesión sí es muy masiva, ahí bien ligado a evolución cómo quedaría todo, pero pues sí, otra vez OATS. Y de nuevo revisar complejo lateral con los dos lentes, preferentemente con el de rodilla hombro, viendo estabilidad, cómo están los ligamentos, tanto laterales y el ligamento deltoideo por artroscopía, en cualquiera de los casos, reparación de alguno de estos ahí con algún ancla. Doctor Briceño. No, de acuerdo, quería comentar lo que dijo Abraham, que ahí en la artroscopía lo que mostraba es que se hunde el probador. Muestra que el cartílago, al menos en una zona, el tejido no está estable. Entonces tenemos una lesión osteocondral con una inestabilidad, aunque sea parcial, y eso obligaría a desbridar esa zona, puesto que el drilling o la perforación retrógrada difícilmente va a rellenar un hueco cuando no, o sea, la interfaz entre cartílago y el tejido óseo. Aquí sí tendría que hacerse, bueno, lo mostraste, que se desbrida una zona y se hacen microperforaciones. Creo que es el parte del inicio de la batalla, que esa es la batalla que quisiéramos que se acabara pronto, pero a veces no acaba pronto y entonces tiene que hacerse algo más radical y resolutivo, como lo que comenta Abraham y el doctor Burgos también, o sea, osteotomías e ir por el OATS o algo semejante. Sí, doctor Burgos, ¿sigue ahí con nosotros? Y aquí sí. Sus comentarios, Doc, no me critique mucho, no soy especialista. Creo que es un caso... No, al contrario, creo que es un caso de esos que cuando llegan uno no los quiere tener, porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho ahorita. Realmente independientemente de, solo si no tuviera una lesión al momento de poner el ganchito palpador, realmente en esa primera imagen se hunde, o sea, está roto el cartílago. Está roto y estar inestable en este momento, pensando a lo mejor en los estudios que se han realizado y el artículo que comenta el doctor, de alguna manera yo también ya lo vi, lo leí, creo que podría ser una buena opción. Podríamos utilizar esos siempre y cuando no hubiera esa rotura del cartílago. Al haber esa rotura del cartílago, lo más seguro es que no tengamos una buena evolución al momento de colocar lo que coloquemos en la parte baja. Por la cantidad del área lesionada, yo sí consideraría que si hacemos microfracturas también va a fallar, porque el área sí es un área amplia. Entonces las microfracturas creo yo que nos pueden fallar y que a lo mejor una de las opciones va en función a utilizar precisamente el trasplante condral, porque podríamos cubrir un poco más de área. Ahora, si ya por experiencia propia y salvo el caso que les mostré ahorita y que ahora lo hago actualmente ya con la mayoría de los pacientes y sobre todo porque se ha tenido buena evolución con el uso de las matrices de colágeno, es si hago microfracturas y es una zona que yo pueda colocar la matriz de colágeno sin ser una zona muy amplia, porque recuerden que también para hacer microfracturas necesitamos tener una zona que no sea muy amplia, la utilización sí o sí de las matrices de colágeno. Y algo importante que también ya mencionaron es que, bueno, en este caso a lo mejor el paciente no tenía como tal un antecedente postraumático, según entendí, ¿verdad? Sí, no había trauma previo. Ok, aquí lo importante es también observar en el paciente la forma en cómo pisa, porque desafortunadamente la resonancia magnética son sin apoyo, sin carga. Entonces, al no tener una carga, probablemente cuando el paciente pisa o apoya, en el caso si es medial, probablemente lo que está teniendo es un varo del otro pie o un varo del pie que te está provocando que tenga un pellizcamiento, un pinzamiento en la región medial. Si fuera lateral, tendría que ser un valgo, ¿no? Esa es otra de las situaciones que hay que valorar con las placas de rayos X de los pacientes, porque a lo mejor tenemos que corregir también para tener una buena evolución en nuestros pacientes y que esto, tanto las microfracturas como los trasplantes condrales y demás, tengan un éxito en relación a la sobrecarga, la carga axial, en este caso la región medial. Pues si sigue teniendo el paciente una sobrecarga por el defecto de la pisada, que la tenga en varo, entonces hay que corregir el varo del paciente. A lo mejor con plantillas puede ser suficiente, pero la realidad es que en muchas de las ocasiones el varo puede ser tan severo que necesitamos hacer osteotomías del calcáneo para corregir ese varo del paciente.
Entonces, y valguizar, por así decirlo, el calcáneo y quitar las zonas de carga o de sobrecarga a nivel del tobillo. Yo creo que las lesiones pondrales de tobillo son un tema muy extenso, son un tema que desafortunadamente no hay una receta de cocina que dijéramos, porque tengo una lesión así, le voy a hacer esto y voy a tener éxito, porque tengo una lesión así, le voy a hacer esto otro y se vuelvo a tener éxito. La realidad es que no, porque también hay que ver los concomitantes de este paciente. Y de este y de todos, me refiero, no solo eso. Si a lo mejor no tenemos sobrepeso, hay obesidad, es fumador, es alcohólico, a lo mejor no alcohólico, pero sí tomador, etcétera, pues bueno, hacerle ver a los pacientes que de alguna manera vamos a tener una evolución en la que vamos a tratar de hacer que no tengan dolor o molestia. Pero desafortunadamente por las condiciones de los pacientes, puede llegar a un punto en el cual pues, no tengamos éxito y que tengamos que llegar al final del tratamiento, que tendría que ser una artrosis, una artrodesis de tobillo, o en su defecto, si regresaran bien nuestras prótesis de tobillo, pues una prótesis de tobillo. Lo cual también es importante, si nosotros sabemos, o esa es una regla, que si nosotros tenemos un 50% de defecto de daño mitocondrial en el astrágalo, un 50% o más, la realidad es que lo que le queramos hacer, microfracturas, lesiones, trasplantes condrales, plasma rico en plaquet, todo lo que le queramos poner va a fracasar. Ya cuando son de un 50% o más de defectos condrales, el tratamiento ya es o artroplastía o artrodesis. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí es un tema muy interesante y que yo creo que nunca vamos a tener una receta de cocina, pero que a final de cuentas debemos de saber, como ya lo mencionaron todos en el panel, todos los factores que el paciente pueda tener, factores mecánicos, factores de enfermedades y factores incluso que nosotros podamos tener en el quirófano para poder ayudar al paciente y mejor, como en mi caso, no sean 1, 2, 3 cirugías, sino que en una sola la podamos resolver. Gracias. Pues bueno, creo que el consenso es muy claro. Sí faltó a lo mejor el OATS. No sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario para alguno de los panelistas, doctor Favela. Yo les quiero preguntar, en el video de la artroscopía de tobillo, donde pones el ganchito palpador, ahí alcanzo a ver un poquito de infiltración del cartílago con esa, ¿no consideran eso lesiones del esteroide o de ácido úrico? Tenía infiltraciones previas. Pero sí lo considerarían como, pero como que creen que sea más frecuente, ¿por las infiltraciones o por ácido úrico? Ácido úrico, ¿verdad? Okay. Yo, si me lo permiten, por la zona en donde viven y que normalmente los cortes de carne son su especialidad, lo cual envidio mucho, creo que sería por ácido úrico. Por la carne asada, ¿verdad, doctor? Sí, por la carne asada. La cervecita en la carne asada. Y nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, pues agradecer al panel. Muchas gracias, la verdad. Y si quieren ya disfruten su cena. A cenar, porque ya se enfrió. Vamos también a agradecer al Laboratorio Columbia por el patrocinio. Muchas gracias. Y para dar un mensaje de cierre, le voy a pedir al doctor Favela que pase. No, pues creo que fue una sesión muy productiva. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y por darse el tiempo de acompañarnos. Quiero agradecer nuevamente al laboratorio por su amable patrocinio. Muchas gracias al doctor Burgos por tan interesante sesión. Gracias al Hospital Regiomontano. Tenemos ahí a la señorita Claudia Ortiz, que está para si tienen alguna duda, algún comentario acerca de maneja paquetes, un paquete Pérez aquí en el hospital. Y bueno, pues sin más, disfruten su cena. Algunos de los comentarios que tengo que hay que hacer,
Berta tiene ahí lo de la póliza grupal de seguro de vida, que aquellos que no han tenido oportunidad de llenarlo, Berta tiene ahorita ahí formatos para mandarlo. Tenemos que mandarlo ya a oficinas de FEMECOT. Inscríbanse a nuestra reunión anual de FEMECOT, que vamos a hacer en León. Acaba de iniciar el Colegio de Nayarit su encuentro regional. Y bueno, también tomen en consideración que tenemos nuestra reunión anual ahora en septiembre, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, disfruten su cena. Gracias, buenas noches. Gracias, FEMECOT. Saludos, YouTube. Yo quiero agradecer a todos ustedes. Gracias por su atención y espero verlos pronto en una carnita asada. Un gusto. Gracias. Provecho.